refiriendo a las formas en las que normalmente se descubren y se desarrollan los fármacos. Ustedes saben que los productos naturales y animales pues resultan ser una fuente muy importante de moléculas que se pueden extraer de maneras en algunos casos sencillas, otras no tanto. Y pues desde hace mucho tiempo el uso de estas plantas pues ha terminado, digamos, con fines medicinales. Y ya no te molesto más por este Actualmente pues increíble viernes. estrategias diferentes, un poco más robustas, un poco más a gran escala, que han permitido pues desarrollar fármacos, pero que siguen denominándose tradicional. eh, ya veremos pues por qué. Aquí nos referimos específicamente a lo que vendría siendo las evaluaciones de alto rendimiento, HTS por sus siglas en inglés, y es entonces pues pruebas experimentales en las cuales eh, pues se tienen acceso a algunos grupos de investigación claramente con un poder económico bastante fuerte. Universidades pues, de las más importantes del mundo tienen esto, laboratorios de investigación en las farmacéuticas pueden hacer este tipo de ensayos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ellos tienen acceso, como les digo, a una gran cantidad de compuestos físicos. Eso se denominan bibliotecas de compuestos físicos. Y lo que hacen es, pues, al mismo tiempo, en paralelo, probar todos esos compuestos sobre un blanco específico y determinar, pues, cuáles de esas moléculas pueden llegar a tener actividad sobre ese blanco. Sin embargo, pues, es un proceso bastante costoso, como les digo, y es un proceso que, digamos, no va muy de la mano con la química ambiental. Cuando nosotros nos referimos al diseño racional, entonces estamos hablando de cómo nosotros podemos entender la relación que puede existir entre la estructura, ya sea de nuestro ligando, es decir, la molécula pequeña, lo que vendría siendo el fármaco, y el receptor. Entonces, tipos de receptores tenemos proteínas, enzimas y otros tantos más. Es decir, cómo la relación de su estructura y de sus características químicas nos puede llegar a indicar que pueda tener una posible actividad. Cuando nosotros hablamos del diseño tradicional, pues yo les digo que se prueban muchos compuestos. De hecho, en una técnica un poco más avanzada que el HTS, que se denomina Ultra HTS, se han tenido reportes de ensayos de hasta 100.000 compuestos el mismo día. Entonces, pues ustedes calcularán el costo de ese proceso. Nosotros metemos eso ahí y no sabemos qué pueda llegar a pasar ahí en el medio. Lo único que vamos a obtener es un resultado. Es decir, el compuesto es activo, medianamente activo o no es activo. Pero de esos 100.000 compuestos, seguramente muy pocos van a presentar actividad y todos los otros compuestos que yo probé, pues digamos que en parte estaría desperdiciando ese dinero que invertí. Cuando hablamos por el lado del diseño racional de fármacos, entonces tenemos una biblioteca de compuestos. Esos compuestos son virtuales y de esos compuestos virtuales nosotros tenemos información experimental acerca del sitio de unión, acerca de las interacciones que pueden existir y pues la información biológica que puede salir a partir de ello. Entonces nosotros podemos aprovechar toda esa información que está aquí para mejorar, digamos que la probabilidad de éxito con la cual se obtienen los compuestos activos. Claramente el diseño tradicional pues es un enfoque experimental y el diseño racional es un enfoque computacional, pero hay que aclarar que no hay ningún fármaco que se haya desarrollado únicamente a través de medios computacionales. Entonces, lo que estamos buscando aquí es disminuir la cantidad de compuestos que van a ir a la parte o al desarrollo experimental. Y eso pues tiene consecuencias económicas muy importantes. Yo les decía que en este paso la información biológica pues es importante, es decir, que de lo experimental que yo conozco,
que puede utilizar para diseñar los fármacos. Y hay algo que está en tendencia, que es el diseño de fármacos basado en el metabolismo. Entonces, ustedes saben que el estradiol es una molécula que tiene actividad anticonceptiva. Sin embargo, cuando esta molécula es administrada, sufre algo que se denomina el efecto de primer paso. Y es que el hígado, pues en su función de detoxificar los xenobióticos, pues lo que hace es modificarlo, su estructura, para favorecer la excreción. Y pues esa sustancia, ese estradiol, se transforma en esta sustancia a través de un proceso de oxidación. Vemos que el hidroxilo cambia a un grupo carbonilo, y esta sustancia únicamente tiene 1/3 de la actividad anticonceptiva que tenía el estradiol. Es decir, si se administra estradiol, únicamente el 1/3 de la actividad que nosotros estamos tratando de administrar, pues va a ser efectiva. Por otro lado, a través de otros procesos enzimáticos que también buscan detoxificar, se puede llegar a dar esta reacción y obtenemos el producto que se denomina el estriol, y este se puede detectar en orina y tiene tan solo 1/60 de la actividad del estradiol. Entonces, pues nosotros estamos administrando una cantidad, pero la actividad que buscamos pues no se va a lograr debido a estos dos procesos. Entonces, como se identificó esto del metabolismo del estradiol, lo que se hizo fue identificar de qué forma se podía impedir que esas modificaciones se realizaran, y lo que se hizo fue poner un grupo etinilo en la misma posición y esto evita que las dos reacciones que les comenté se den, y por el contrario pues aumenta la actividad entre 15 y 20 veces más. Entonces es como nosotros, todos esos datos experimentales, toda esa química estructural, toda la química orgánica que nosotros conocemos, podemos aprovecharla para diseñar fármacos mucho más activos y pues en un tiempo mucho menor. Hay algo que quiero que les quede muy claro, y es que el diseño racional de fármacos pues tiene un objetivo muy claro, y es mejorar la probabilidad de éxito en el descubrimiento, en el desarrollo y la optimización de fármacos. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de mejorar la probabilidad de éxito? Yo les decía que en el Ultra HTS cerca de 100.000 compuestos se probaban en un día. ¿Qué tal si a esos 100.000 compuestos yo les hago primero unas pruebas computacionales, unos modelos computacionales, y hago un cribado, es decir, hago un filtro que me permita disminuir esos 100.000 compuestos a un grupo pequeño, y ese grupo pequeño sí lo pruebo experimentalmente? Pues estoy seleccionando los que podrían llegar a tener mejor actividad, y estoy disminuyendo la inversión que tengo que hacer para poder descubrir un fármaco. Entonces, esa es la idea principal de un diseño racional de fármacos. Se habla de que cerca de 2.6 billones de dólares cuesta desarrollar un fármaco, y que únicamente el 12% de los fármacos pues, aprobados entran en la fase de ensayos clínicos. Eso quiere decir que el otro 88% de los fármacos pues fue rechazado, y esa inversión prácticamente se perdió. Entonces lo que estamos buscando es, oiga, pues voy a hacer la prueba sobre menos moléculas, pero esas moléculas van a tener una mayor probabilidad de éxito. Entonces voy a invertir menos, y este número de moléculas que entren a ensayos clínicos pues va a ser más alto. También buscamos disminuir el tiempo en el cual se desarrolla un fármaco. Se habla de que en promedio un fármaco tarda en entrar al mercado de entre 10 y 15 años. Esto a través de un diseño tradicional. Cuando se emplean herramientas computacionales, el diseño racional, este tiempo ha logrado disminuirse a 7 años. Entonces, por este lado también tendríamos algunas ventajas. Y aquí vemos una gráfica en la cual se muestran los fármacos que han sido aprobados por la FDA desde el año 2008
hasta el año 2021. Vemos que no es un número tan grande como uno pensaría, pero pues esto se debe a que los requisitos que pone la FDA para aprobar pues son bastante, digamos que complejos de lograr. Aquí pues les traje tres tipos de fármacos, una clasificación que se hace como para mostrarles de qué tipo de fármacos estamos hablando aquí cuando se están aprobando estos. Cuando se desarrolla un fármaco que tiene una actividad similar a otro que ya existe en el mercado, que actúa bajo el mismo mecanismo, que generalmente tiene una estructura química similar a ese fármaco, eh, se le denomina un fármaco Me Too. Es decir, un fármaco muy parecido, actúa de la misma manera y tiene unas propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas similares. Cuando ese fármaco actúa por el mismo mecanismo, pero mejora notablemente una propiedad que se buscaba o que, digamos, era complicada de algún fármaco ya probado, se denomina Me Better. Entonces, por ejemplo, un fármaco, no sé, que tenía un IC50 bastante alto. Entonces, si se logra disminuir ese IC50, pues logramos disminuir la dosis y pues eso vendría siendo una mejora notable en el fármaco, a pesar de que actúe bajo el mismo mecanismo. Y estos digamos que vendrían siendo la mayor población de lo que nosotros encontramos aquí, porque son transformaciones un poco más simples que digamos no le aportan tanta novedad a los fármacos. Pero digamos que la novedad importante vendría estando en los últimos, los que se denominan first in class. Estos son, pues como su nombre lo indica, los primeros, digamos que de su estilo. Es decir, un fármaco que está tratando nueva, por ejemplo, o si es una enfermedad que ya se trataba anteriormente, pues bajo un mecanismo diferente. Es decir, tiene un mecanismo nuevo que le aporta, digamos que una nueva forma de tratar a esa enfermedad. Entonces, pues digamos que el objetivo es lograr desarrollar fármacos de este estilo que le puedan permitir digamos que ampliar un poco lo que se conoce como eh, el espacio químico. Todo esto entonces se enmarca en lo que se denomina el diseño de fármacos asistido por computador. Es decir, cómo puedo utilizar herramientas computacionales, modelos computacionales, claramente modelos matemáticos apoyados en software para diseñar fármacos. Y esto tiene, digamos que, 4 pasos fundamentales. Yo les decía que en el HTS se tenían bibliotecas de compuestos físicos. Aquí nosotros tenemos bibliotecas de compuestos virtuales. Hay una gran cantidad de bases de datos disponibles, son abiertas al público, que tienen información acerca de millones de compuestos, de productos naturales, de productos animales, de productos marinos, y nosotros pues podemos utilizar esa información. Alguna de esas bases de datos es, por ejemplo, el INCENBIEL, que tiene más de 2 millones de compuestos en esa base de datos. Entonces, como yo no voy a probar 2 millones de compuestos, pues lo que tengo que hacer es seleccionar una librería. Es decir, cojo una porción de toda esa base de datos, yo la puedo clasificar por su estructura, por su peso molecular, puedo hacerle diferentes filtros para seleccionar un grupo específico de moléculas y con esa es la que voy a empezar pues a estudiar. Cuando hago esto, pues aprovechando otras plataformas, otras bases de datos, en este caso el Open Targets, pues puedo mirar cuál podría llegar a ser un blanco de esas moléculas y pues qué posible actividad podrían llegar a tener. Sin embargo, pues en este punto se tendrían lo que se denominan hits, es decir, moléculas que tienen actividad biológica, puede que sea muy buena, puede que sea no tan buena, pero generalmente estos hits tienen problemas en cuanto a su farmacocinética. Entonces hay que optimizarlos, es decir, hay que cambiar cosas en su estructura para que esos problemas pues no sean evidentes. Cuando se hace ese proceso, entonces se obtienen los compuestos leads o los líderes,
es decir, compuestos que tienen actividad biológica y que ya no tienen esos problemas farmacocinéticos. Y luego, pues ya se da la presentación de candidatos, es decir, de esos yo selecciono cuáles pues, van a ir a una fase experimental. Todo esto se denomina entonces pues un cribado virtual, un virtual screening, en el cual yo le aplico diferentes filtros a todo ese grupo grande y empiezo a reducirlo hasta tener un grupo pequeño con unas características propias que me permitan pues tener una mayor probabilidad de éxito en los ensayos experimentales. Entonces aquí vemos algunas de las herramientas que se usan. Tenemos por ejemplo el Scaffold Hunter, que es decir, Sí, bueno, profe. de acuerdo a la estructura, Bien, señora, por aquí pues en yo voy a clase. clasificarlos. Si tienen tantos átomos, si tienen Estoy aquí en aquí en tales la universidad hasta átomos unidos, las por 4 y tengo ejemplo una aquí reunión de en la 4 a 5. quinolina. Si tiene el núcleo de la Sí, quinolina, sí, señora. entonces pues Sí, va a pasar porque el filtro. Otra pues herramienta estoy que en suele clase ahorita, usarse profe. entonces es pues evaluar las propiedades farmacocinéticas. Entonces, la administración, la distribución, el metabolismo, Pues la yo puedo, excreción, pues, hay muchos ¿y a qué datos hora llegará él? experimentales que se pueden usar, pero también hay algunos modelos predictivos que Listo, señora, permiten yo estoy hacer aquí en la esto. UCI. La siguiente herramienta entonces es el docking molecular, que es el que en el que nos vamos a enfocar, y es donde nosotros miramos qué tanta afinidad ¿Listo? tiene Sí, yo un estoy acá, sí. ligando, es decir, una de esas Ya me llega. moléculas Hasta por luego. una proteína Hasta luego. en específico, y pues de acuerdo a esa afinidad, pues nosotros podemos clasificar de cuál podría llegar a ser la que tiene Sí, profe. un mejor ¿Se te comportamiento marcó? como ligando. Utilizando estas herramientas se han desarrollado muchos fármacos, pero es importante, como les decía antes, pues aclarar que ninguno de los fármacos se desarrolla únicamente a través de métodos computacionales. Entonces, y el título lo aclara mucho y es fármacos desarrollados con la ayuda de métodos computacionales. Es decir, empleamos modelos computacionales, pero claramente hay que llevarlo a una fase experimental. Y aquí hay algunos ejemplos de los muchos que hay. Por ejemplo, tenemos fármacos con carácter antibacteriano, antihipertensivo, para el tratamiento del glaucoma, de la migraña y pues incluso del SIDA. Cuando, cuando nosotros vamos a empezar una investigación, pues tenemos que hacernos dos preguntas principalmente. Y es, ¿yo conozco el receptor y yo conozco el ligando? Dependiendo de las respuestas de esas dos preguntas, pues yo voy a elegir uno de los métodos que les voy a contar a continuación. Si yo conozco el ligando, es decir, la molécula pequeña, el fármaco, pero no conozco el receptor, es decir, no conozco su mecanismo, no sé cómo funciona, no sé a qué se une, no sé en qué se basa pues la farmacodinámica de, ese, de esa enfermedad, pues yo tengo un modelo que se denomina diseño basado en el ligando, es decir, en la estructura de esa molécula que yo conozco. Y eso pues se denomina un modelo QSAR, que puede tener, digamos que características de 2 dimensiones y 3 dimensiones, dependiendo pues de las características que yo elija. Esto es lo que van a tratar en el siguiente seminario, en el que les va a hablar Daisy. Entonces, pues esto lo vamos a dejar aquí por ahora. Por el contrario, si yo conozco el receptor, es decir, conozco la enzima o conozco la proteína, el mecanismo de la enfermedad, pero no conozco el ligando, entonces puedo hacer lo que se denomina un diseño basado en la estructura, conocido como el docking molecular o acoplamiento molecular. Si yo conozco los dos, que sería el mejor de los casos, tengo mucha información acerca de la enfermedad, ya hay fármacos aprobados, ya hay proteínas cristalizadas, pues puedo combinar los métodos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Imagínense que yo empiezo a probar 100 moléculas en mi modelo computacional. El QSAR me arroja que de esas 100 moléculas, 20 van a tener actividad. Y el docking me dice que únicamente 15 van a tener actividad. Pues yo cruzo los datos y miro cuáles de esos 15 y cuáles de esos 20 pues están en el grupo contrario. Y por ejemplo, digamos que me salen 5. Pues esos 5 son los que, de acuerdo a los dos modelos, van a funcionar y que por lo tanto tendrían una mayor probabilidad de éxito de triunfar cuando
pues se desarrollen los procesos experimentales. Y por el contrario, si no tengo ni información ni del ligando ni del receptor, pues hay que recurrir a la obtención de mayor información experimental que me permita pues llegar a poder aplicar uno de estos dos métodos. Entonces, ahora sí, entrando en materia del docking molecular, entonces lo definen como una técnica que ayuda a predecir la orientación, la afinidad y las interacciones preferidas de un ligando en el sitio de unión de una proteína. Entonces aquí hay tres conceptos claves. De hecho hay cuatro si le sumamos el sitio de unión. El primero de ellos es la orientación. Ustedes saben que las moléculas pues tienen diferentes enlaces y esos enlaces no son estáticos. Ellos tienen la capacidad de rotar, en algunos casos unos rotan más que otros, pero también pues la molécula se puede, debido a esas rotaciones, pues debe o puede plegarse. Entonces, no todas las moléculas pues se van a unir de la misma forma, y una de las conformaciones, esto se denominan conformaciones o poses, puede llegar a ser más activa que otra. ¿A qué se debe esto? Pues principalmente a las interacciones, que vendría siendo el siguiente concepto. Imagínense que este grupo hidroxilo no se encuentra en esta posición, sino que se encuentra hacia abajo. Pues la interacción que vemos aquí con la fenilalanina no se daría, y como no se da, pues es probable que no tenga la actividad biológica. Entonces, pues él va a adoptar una conformación diferente en esta posición y va a interactuar con otros aminoácidos que seguramente no estén asociados a lo que sería la actividad biológica. Entonces, dependiendo de esas interacciones, de qué tan fuerte sea, de qué tanta atracción y qué tanta repulsión haya entre los grupos, pues esas moléculas van a estar orientadas de una u otra forma. Y finalmente, pues lo que se denomina la afinidad. Es decir, qué tanto una molécula, un ligando, pues digamos que se une con qué tanta facilidad a una proteína. Los software tienen una función que se denomina la función de puntuación o de scoring, en la cual nos dan un valor de energía en kilocalorías por mol. Este valor, pues lo que nosotros vamos a buscar principalmente es que sea negativo, lo más negativo posible, porque esto nos quiere decir que el proceso es espontáneo, que está liberando energía y que no tenemos que hacer nada, únicamente debemos poner el ligando ahí y él solito va a llegar al sitio de unión a interactuar con el sitio activo. Y finalmente, por aquí creo que una pregunta o algo así. Sí, una pregunta, Camilo. Cuando esta afinidad también está relacionada con el tipo de interacción intermolecular, digamos, mientras más negativo, si yo me paso cierto valor, podría ser una interacción permanente, yo no sé, formar un enlace covalente. Sí, definitivamente sí. El valor está asociado a qué tan fuertes son las interacciones. Recordemos que las interacciones más fuertes son las interacciones electrostáticas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grupo ácido, pues yo tengo que evaluar si ese grupo ácido está protonado, es decir, si tiene el H, o si está desprotonado. Si está desprotonado, es decir, si tiene la carga negativa, pues va a poder interactuar fuertemente con residuos que estén cargados positivamente. Entonces, pues hace parte del análisis de lo que vendrían siendo los resultados. Pero sí, está asociado a qué tan fuertes son las interacciones. Por ejemplo, un puente de hidrógeno no es tan fuerte como una interacción electrostática y seguramente pues no va a incrementar tanto el valor de la energía. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Listo. No sé, me avisas. Una pregunta, ¿hoy no van a hacer práctica acá? ¿Ni van a estar acá? Yo estaré un rato, sí. ¿Los estudiantes? No. ¿Ninguno? Es que el profe... Finalmente, yo les hablaba del sitio. ¿Para la otra semana? Entonces, Era como fotos de los el sitio de unión, acuérdense que las No, pero proteínas los son niños no pues, estarán aquí hoy. macromoléculas, son moléculas muy grandes y no toda la macromolécula pues desempeña lo que vendría siendo la actividad biológica.
esa actividad biológica puede estar asociada únicamente a unos residuos de aminoácidos. Eso generalmente se encuentra dentro de una región que se denomina el pocket, el bolsillo, y es un número reducido de aminoácidos con lo que el ligando tiene que interactuar para poder desarrollar la actividad. Entonces a eso nos referimos con el sitio de unión. La región específica que nos interesa ir a ocupar y que haya interacción con el ligando. Cuando hablamos de softwares de docking, pues hay una gran cantidad y una gran disponibilidad en internet para descargar. Aquí hay un diagrama de torta en el cual se muestra las citas que tuvieron los diferentes softwares de docking entre el año 2001 y 2013. Vemos que Autodoc casi logra 4.000 citas en ese periodo. Vemos otro software bueno que vendría siendo Gold, Glide. Actualmente también se posiciona como un buen software. Pero pues nosotros vamos a elegir el software de acuerdo a 3 características. Lo primero es la licencia. Ustedes saben que cuando se tienen estos softwares, pues muchas veces hay que pagar por ellos y ese pago pues es una cifra muy elevada. Entonces, pues esos que son pagos, nosotros los rechazamos, pues porque no tenemos, digamos que, la oportunidad de acceder a ellos desde el valor económico. Sin embargo, hay una gran cantidad de softwares que son de uso libre o que tienen licencias académicas. Entonces, pues uno se puede registrar con el correo de la universidad y le dan un tiempo para que lo utilice, o si el tiempo es indefinido en algunos casos, solamente le quitan algunas funciones. Entonces, pues digamos que ahí está uno de los primeros criterios que seleccionamos nosotros. Lo siguiente, pues son las herramientas. El docking tiene, digamos que variantes. Entonces, no todos los software hacen lo mismo, no todos los software tienen la misma función de puntuación, no todos los software tienen las mismas herramientas para analizar, o no todos los software permiten hacer el mismo tipo de docking. Entonces, pues ese vendría siendo, digamos que el siguiente criterio. Y finalmente, pues los resultados. Cuando las personas que desarrollan estos softwares los están creando, pues ellos, digamos que, entre comillas, entrenan el software con unas proteínas específicas. Y puede que esas proteínas sean similares a las que yo estoy probando, o puede que incluso sea la misma. Entonces el comportamiento y los resultados que yo obtengo en diferentes softwares va a ser diferente. Y eso está muy relacionado con algo que vamos a ver a continuación. Otra característica importante es que ahora los docking se pueden hacer en algunos casos a través de internet, a través de plataformas como son esta de Doctor. Sin embargo, pues las herramientas que estos poseen son pues reducidas y digamos que no se puede tener tanto acceso digamos que a personalizar el docking como se puede hacer en otros tipos de software. Esto era lo que les decía de los resultados. Actualmente se están desarrollando muchas investigaciones y hay varios papers en los que se habla del benchmarking, es decir, de la comparación que existe entre los diferentes softwares a partir de unos mismos datos, tanto de ligandos como de proteínas. En este caso utilizaron pues una proteasa del COVID-19. Entonces, hay que ir a la literatura. Esto es un proceso constante en el que hay que buscar cosas que se han hecho y utilizar esas herramientas que se han desarrollado. Por ejemplo, digamos que en este estudio se encontró que específicamente sobre esta proteína, el software que mejores resultados dio comparado con los resultados experimentales fue Glide. Pues bueno, entonces utilicemos Glide cuando vayamos a usar este y podemos comparar bajo los mismos criterios que ellos utilizaron. Entonces es, digamos que, como partir de cosas que ya se han hecho, y esto nos permite pues tener un punto de comparación importante. Nosotros específicamente desarrollamos eso en un software que se denomina Autodoc. Autodoc tiene variantes
Autodoc 4, Autodoc Vina, Autodoc Tools. Entonces vamos a aclarar aquí a qué se refiere eso específicamente. Nosotros vamos a utilizar dos herramientas que son Autodoc Vina y Autodoc Tools. Autodoc Tools es un programa que tiene esta interfaz gráfica y que pues se encarga principalmente de eso justamente, de poder ver gráficamente qué es lo que nosotros estamos haciendo con el ligando, con la proteína. Todo esto se puede hacer con código, pero a través de esta herramienta visual pues resulta mucho más sencillo. Y el Autodoc Vina se refiere al script, es decir, al modelo computacional como tal, que hace los cálculos de las energías, que hace los cálculos de las posiciones, de las conformaciones, de las interacciones, que nosotros no vemos como tal, pero que pues obviamente vamos a utilizar a través de este que vendría siendo, digamos, la interfaz gráfica. Aquí hay dos videos en los cuales se enseña a instalar estos programas. Duran 4 minutos, sin embargo, pues aquí están los links, no hay lío con esto, es siguiente y listo. No hay problema para instalar estos programas. Y un software que usaremos adicional es un software de Schrödinger que se denomina Maestro. Y aquí les dejé también el acceso desde una carpeta de Drive que yo tengo con unos softwares para que lo puedan descargar. Entonces, no sé si hasta aquí tienen preguntas, porque ya vamos a empezar, digamos que como el tutorial del programa. Entonces, si tienen algunas preguntas, aclarar antes de empezar a hacer lo otro. Si no, pues empezamos. Listo, entonces empezamos. Esta es la parte que yo recomiendo que realmente graben, porque pues uno ya se aprende este proceso, termina siendo muy mecánico, pero pues entenderlo inicialmente ahorita y después que ustedes le cojan el tiro a los programas. Entonces, ¿cómo se hace un docking molecular? Pues utilizando Autodoc Vina y lo que ya les dije. Lo primero es que tenemos que conocer el receptor y el sitio activo. Esto lo podemos hacer buscando en la literatura y después recurriendo al PDB, que es una base de datos con una gran cantidad de proteínas cristalizadas que se encuentran pues digitalizadas. Para esto yo les traje un ejemplo de lo que yo hice en la monografía de mi pregrado. Yo estudié lo que son los fármacos ARA, lo que se denominan los ARA2, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que están asociados a los procesos de hipertensión. Entonces, ¿cómo se da la hipertensión? Y es algo que ustedes tienen que entender de la enfermedad que ustedes vayan a analizar. En el caso de la hipertensión arterial se da porque en el hígado se libera un péptido, un decapéptido, que es el angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno va sufriendo unos procesos de corte, es decir, va perdiendo aminoácidos hasta llegar a un péptido de 8 unidades que se denomina angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene una proteína, bueno, tiene varias proteínas realmente, pero es muy afín por una proteína que se denomina AT1. Esta proteína se ubica en unas células estomacales, en la membrana celular, y cuando la angiotensina 2 se une a ese receptor, pues ocurre un proceso que se denomina la vasoconstricción. Es decir, que los vasos sanguíneos disminuyen el diámetro interno. Vemos que aquí está grande el diámetro interno, aquí se achica, y al hacerse pequeño, pues la presión con la que circula la sangre aumenta, y eso es lo que nosotros denominamos hipertensión arterial. Entonces, sabiendo eso, pues nosotros tenemos que saber cuál es el mecanismo que usa el fármaco para disminuir la presión arterial. Entonces, él desarrolla un proceso que se denomina antagonismo. El antagonismo es que nosotros utilizamos una molécula que va a unirse a ese receptor, al sitio activo, al bolsillo que yo les decía. Se queda ahí metido. ¿Por qué? Porque es muy estable, porque es muy afín. Se queda ahí ocupando el sitio activo, y como está ocupando el sitio activo, la angiotensina ya no puede llegar a ocupar ese espacio. Y como no lo puede ocupar, pues no se da el proceso de la vasoconstricción.
En eso es lo que se basa los ARA2. Hay otros tipos de fármacos para tratar la hipertensión arterial, como ustedes seguramente deben saber, pero esos tienen mecanismos diferentes. Entonces, en este caso, nosotros buscamos generar una molécula que sea muy afín, incluso más afín que la angiotensina 2, para que la competencia entre ellas dos se favorezca por el ligando, es decir, por el fármaco, y se pueda unir, digamos que por mucho tiempo, para evitar que ese fármaco, que la angiotensina 2 se una. Entonces, entendiendo eso, pues nosotros podemos hacer el siguiente paso, que es descargar la proteína y pues identificar el sitio activo, es decir, los residuos de aminoácidos que nosotros específicamente nos interesan. Entonces aquí voy a empezar a salirme y a entrar a la presentación porque vamos a ir haciendo el proceso. Entonces, ustedes pueden ir al Protein Data Bank. Yo les dejé el link ahí, pero pues se busca muy fácil. Y es una página así, en la que hay más de 200.000 estructuras, casi 200.000 estructuras de diferentes proteínas. Entonces ustedes aquí pueden realizar la búsqueda de la proteína específicamente, ¿sí? Por ejemplo, miremos por ejemplo una de estas. Entonces encontramos aquí el nombre, encontramos cuándo se publicó, encontramos cuál fue el método por el cual se usó. Esto es muy importante, ya hablaremos de eso, de qué organismo se extrajo, ¿sí? Y fíjense que aquí hay un dato que es el código, digamos, PDB, que es un código alfanumérico de 4 dígitos que identifica a esa proteína o a ese cristal específicamente. Entonces yo les decía que específicamente para mi objetivo, pues yo tengo que buscar el receptor AT1 de la angiotensina 2. Yo lo puedo buscar por el nombre, entonces puedo buscar algo así. Y aquí me van a salir muchos. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que primero vayan a diferentes bases de datos y busquen en la literatura si ya se ha realizado docking sobre esa proteína. Y si ya se realizó, pues muy bueno, porque tenemos mucha información disponible que nos va a ahorrar tiempo en nuestros cálculos. Cuando yo hice ese proceso de investigación, yo encontré que ya se había hecho una investigación con esta proteína, la 4YAY. Tiene pues ese código que la identifica. Entonces, miren que aquí nos dice el nombre, nos dice de dónde ha sido extraído, y este dato es muy importante. Imagínense que no tienen ustedes datos de comparación, no se han hecho docking, y ustedes van a hacer el primer docking sobre esa proteína. Pues puede que ustedes encuentren 2 o 3 cristales. ¿Cuál cristal van a seleccionar? El que tenga un valor más bajo de resolución. ¿Qué significa ese valor de resolución? Que tenemos una gran certeza de la ubicación espacial de los residuos de aminoácidos y de los átomos que estos lo conforman, para, digamos que de la ubicación espacial. Entonces eso quiere decir que mi modelo está muy cercano a lo que vendría siendo la realidad. Entre más bajito, entonces mejor. En este caso, un valor inferior a 3, digamos que vendría siendo aceptable. ¿Qué otra cosa puedo identificar en esta página? ¿Cuántas cadenas tiene esa proteína? Ustedes saben que hay que hay proteínas con varios monómeros, ¿cierto? Entonces, proteínas, por ejemplo, tetraméricas. En este caso, esta solamente tiene una cadena, y pues claramente en esta cadena debe estar el sitio activo. Si tienen, por ejemplo, 2 cadenas, la cadena A y la cadena B, pero el sitio activo ustedes encontraron que está sobre la cadena A, pues pueden trabajar solamente con la cadena A. Y hay otro dato importante, es que aquí donde dice Small Molecules, nos aparecen los ligandos con los que ha sido cristalizada la proteína. Hay algunas proteínas que se cristalizan con 1, 2, 3, 4 o incluso con menos ligandos. Entonces, o incluso sin ligandos. Entonces, pues es importante conocer cuáles ligandos están ahí. Una vez yo ya identifiqué esto, entonces voy aquí a la parte superior derecha
y le voy a dar descargar en el formato PDB. Él me descarga esto, lo vamos a ver por aquí en la carpeta. Bajemos este para mirar aquí. Voy a cambiar, bueno, de hecho, ¿qué voy a hacer entonces? Lo voy a copiar y lo voy a llevar al escritorio a una carpeta que yo voy a denominar doc y lo voy a llevar ahí. Con eso voy a tener todos los archivos ahí listos. Aquí le cambio el nombre con el que venía originalmente. Entonces, ya tengo descargada la proteína. Ahora voy a identificar el sitio activo. ¿Eso dónde lo encuentro? Generalmente en el artículo que se encuentra con la publicación de la proteína. Entonces, pues voy aquí, lo reviso. Este, por ejemplo, fue el 2015. Y ahí, pues estos artículos son generalmente muy extensos, tienen mucha información, pero pues hay que leerlos y pues identificar la información que a nosotros específicamente nos interesa. Esa información está aquí en este diagrama, que es el que tengo por aquí. ¿Qué nos dice ese diagrama? Pues que los residuos de aminoácidos, arginina 167, triptófano 84, isoleucina 288, tirosina 35, son los que están en el sitio activo y es importante que mi ligando interactúe con ellos. Entonces fíjense que el ligando aquí está interactuando con la arginina 167, con la tirosina 35, está cerca, por ejemplo, a la tirosina, a otros residuos que aparecen aquí, al triptófano 84. Entonces, eso es fundamental. Cuando yo tengo estos aminoácidos ya digamos que en una lista que yo ya los identifiqué, pues voy a pasar al siguiente paso. Este paso es preparar el receptor y el ligando. Y eso se hace en el software que les dije que se denominaba Maestro. Entonces vamos a abrir. Ese software suele ser pesado porque tiene muchas herramientas. Entonces, pues yo les recomiendo que generalmente cierren todas las aplicaciones que tengan por ahí y déjenlo usando solito. Por eso les corre bien y ya como no se va a usar todo el tiempo, pues preparan todo, lo cierran y después ya pueden seguir con su actividad normal. Entonces, pues esta es la interfaz gráfica y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Yo se los puse aquí en pasos para facilitarles el proceso. El receptor tiene unas características, entonces pues vamos a inicialmente a borrar las aguas y los ligandos inútiles. Recuerden que mi ligando en la proteína, pues yo solamente tenía un ligando, es decir, con el que se cocristalizó. En este caso ese ligando no es inútil. ¿Cómo sé si el ligando es útil o inútil? Pues el ligando útil generalmente tiene una estructura similar a los fármacos con los que se ha tratado. Y segundo, pues se encuentra ubicado en el sitio activo. Cuando yo tengo ligandos inútiles, están ubicados en otras regiones y esos son los que yo puedo eliminar. Entonces, vamos a ir aquí al botón que dice importar, vamos al escritorio, a la carpeta que yo creé y voy a abrir la proteína. Entonces, fíjense que la abre aquí. Yo les recomiendo también que utilicen un mouse porque para poder, digamos que manejar lo que es el espacio de trabajo, esta ventanita negra, se necesitan varios botones del mouse que no se disponen pues en el pad. Entonces me parece mucho más útil usando el mouse. Fíjense que entonces aquí tenemos como en gris y azulito lo que vendría siendo la proteína y en verde el ligando. Entonces vamos a empezar la preparación. Él nos dice que debemos borrar las aguas y los ligandos inútiles. Entonces vamos aquí a este botón que dice Protein Preparation Wizard. Seleccionamos ahí. Y le vamos a dar aquí donde dice Pre-Process. Entonces, si se fijan, le damos aquí, ok. Si se fijan,
aquí se me generó un nuevo, como una nueva entrada. Cada vez que yo haga algo importante en la molécula, pues se me van a ir generando entradas. Entonces, esta era la que yo tenía inicialmente. Fíjense que no hay hidrógenos. Cuando yo le hice ese proceso, los hidrógenos aquí se adicionaron. ¿Listo? Entonces, el que está de última siempre es el más actual. Y yo generalmente, para no confundirme, pues voy eliminando el anterior. Entonces, aquí le puedo dar delete. Y lo que yo estoy viendo en pantalla, si tengo varias entradas, pues es el que está marcado en color rojo. Entonces ya agregamos los hidrógenos por un lado. Volvemos aquí a la ventana de Preparation. Vamos aquí a la siguiente pestaña y vamos a dar donde dice analizar el espacio de trabajo. Entonces aquí tenemos tres cuadritos. Uno donde tenemos las cadenas. Entonces acuérdense que yo tenía una sola cadena, la cadena A. Fíjense que apenas selecciono eso, se me marca todo en verde, se me selecciona. Tengo otro cuadrito que me selecciona específicamente las aguas. Entonces, si ustedes en su proteína específicamente les aparece agua, todas las casillas que les aparezca aquí las van a seleccionar y le van a dar delete, es decir, las van a eliminar. Y tenemos un último cuadrito que es donde se muestran pues, los ligandos. Entonces, si yo selecciono aquí, fíjense que él únicamente se me va a ir al ligando. Entonces, en este caso, yo no voy a eliminar el ligando todavía, pero en el caso específico de ustedes, si tienen otros ligandos que no estén en el sitio activo, entonces lo seleccionan y lo eliminan. Las aguas las seleccionan y las eliminan. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a ir a seleccionar el ligando. Vamos a seleccionar el ligando que nos importa, no los ligandos inútiles, sino los que sí nos importan. Y voy a ir aquí a la herramienta de Select. Aquí en esta herramienta, cuando ustedes vayan a empezar a utilizar el software, pues le van a ir cogiendo el tiro. Pero es muy importante entender que yo puedo seleccionar átomos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy seleccionando solamente este átomo. Puedo seleccionar residuos, entonces si le doy clic ahí mismo, él me selecciona el residuo de aminoácido al cual pertenece ese átomo. Puedo seleccionar la cadena, entonces como tengo una sola cadena, pues se me seleccionó todo. O puedo seleccionar una molécula, entonces esa es la opción que yo voy a elegir, seleccionar molécula. Con eso, cuando yo le dé clic aquí, únicamente se me seleccionan los átomos del ligando. Y una vez tengo esto, le voy a dar clic derecho, le voy a crear una nueva entrada y aquí voy a ponerle un nombre a esa nueva entrada que voy a crear y la voy a crear únicamente a partir de los átomos seleccionados. Entonces fíjense que tengo una nueva entrada aquí donde únicamente tengo el ligando y aquí tengo lo que tenía antes. En ese que tenía antes, como ya separé mi ligando, pues ya lo puedo eliminar. Entonces voy a la misma herramienta, voy a analizar el espacio de trabajo y selecciono ahora sí el ligando. Pasó. Vamos a seleccionar aquí. Listo. Una vez me lo selecciona, lo puedo eliminar. Entonces, eliminado. Fíjense que ya no está ahí en el sitio activo. Pero si yo presiono control, la tecla control, la tengo presionada y selecciono la casilla del ligando, él se me queda ahí ubicado. Es decir, estoy juntando las dos entradas. En este caso, pues no nos interesa. Solamente era para mostrarles cómo podemos hacer ese proceso. ¿Cuál es el último paso de esa preparación? Vamos a la última pestaña y vamos al proceso que nos dice optimizar. Él por aquí empieza a hacer nos da un mensajito de cómo va la corrida del cálculo. Esto se demora más o menos un minutico. Listo. Fíjense que me aparecieron los nombres de algunos residuos de aminoácidos y me apareció una nueva entrada. Entonces, esta era el que teníamos antes y este es
el preparado. Entonces, como les digo, el primero, el que yo voy, el que va pasando, pues lo voy eliminando. Entonces ya tengo la proteína preparada y ya tengo el ligando en este caso. Voy a coger la proteína. Fíjense que aquí ya borramos las aguas, separamos el ligando de interés, optimizamos el ligando y la proteína. Ahora vamos a hacer el proceso de exportarlos, es decir, guardarlos. Entonces, vamos aquí a donde tenemos la proteína y le damos en el botón de exportar. Buscamos la carpeta y le ponemos un nombre. Entonces yo le voy a poner proteína. Es importante que le pongan la extensión .pdb y es importante que siempre pues manejen como la misma nomenclatura. Si están escribiendo la primera en mayúscula, traten de hacerlo siempre en todas. En muchos casos yo les sugiero que no pongan tildes, porque eso en algunos casos da errores. Entonces ya la guardamos. Vamos a verificar aquí en la carpeta. Efectivamente ahí está el nuevo archivo. Y vamos a hacer lo mismo con el ligando. Entonces ya puedo eliminar mi proteína. Marcamos el ligando, le damos a exportar. Ya nos apareció ahí la misma carpeta. Ligando. Y le ponemos la extensión .pdb. Lo guardamos y aquí ya también nos apareció. Entonces ya en este punto podemos cerrar el maestro y vamos al siguiente paso. Debemos ajustar el directorio y el archivo .pdbqt del receptor, o de lo que vendría siendo en este caso pues nuestra proteína. Entonces van a abrir el Autodoc Tools. Aquí yo les pongo en qué software se va desarrollando cada uno de los pasos. Entonces abrimos el Autodoc Tools. Yo tengo instaladas dos versiones, sin embargo la 1.5.6 no me está funcionando, entonces la más reciente no me ha dado ningún problema, que es la que les envié en el link. Cuando lo abran, lo dejan ahí mientras él carga, porque si ustedes se van a otra ventana, después esta ventana no les aparece y toca volver a abrir el programa. Entonces, no sé por qué pasa eso, pero es lo que les sugiero. Cuando ahí cargue, le dan aquí en el botoncito rojo y ya les aparece el programa que yo les había indicado antes. Entonces, aquí él nos dice que debemos primero ajustar el directorio y luego pues vamos a alistar el receptor en archivo pdbqt. ¿Cómo alistamos el directorio? Vamos acá al archivo, perdón, a la pestaña File, aquí en esta opción y en la primera opción que nos dice Set. Nos aparece aquí este cuadrito. Entonces vamos a nuestra carpeta, de hecho la tengo aquí abierta, y aquí vamos a copiar la dirección de esa carpeta. Vamos a copiar, vamos allá, y en la tercera, aquí donde dice Startup Directory, vamos a pegar esa dirección. ¿Para qué sirve esto? Bueno, le damos aquí Set y después le damos Make Default. ¿Para qué sirve esto? Para cada vez que yo vaya a abrir un archivo, por ejemplo, pues él me abra esa carpeta. Entonces, pues nos evitamos mucho tiempo. ¿Cómo vamos a preparar la proteína? Entonces vamos a Grid, macromolécula y abrir. Él me abrió la carpeta desde una, pero me está mostrando solo los archivos pdbqt y como no tengo ninguno, pues debo mostrar todos y le doy aquí proteína. Entonces ya abrí la proteína. Él aquí me dice cuántos átomos tengo, qué características tengo, esto lo voy a aceptar y me sale la carpeta nuevamente. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es borrarle el nombre, lo que dice modelo, y lo guardo igual que lo guardé en el PDB, solo que esta vez con extensión pdbqt, y le doy guardar. Por aquí nos aparece el nuevo archivo .pdbqt. ¿Por qué ese formato? Porque el Autodoc Vina lee el formato pdbqt. Entonces cada vez que vayamos a usar Vina, nos toca en pdbqt. Ya tenemos la proteína.
Entonces vamos a hacer el mismo proceso o un proceso similar con el ligando. Vamos a la pestaña ligando, input, open y buscamos el ligando. Lo abrimos. Aquí con estos botoncitos uno pues activa o desactiva lo que uno quiere ver. Entonces en este caso no queremos ver la proteína sino solamente el ligando. Aquí está. Y ahí en el ligando vamos a ir a la segunda opción, árbol de torsiones, y en la segunda opción, como detectar la raíz. Y fíjense que aquí nos apareció esta bolita. Entonces esta bolita lo que hace es como contar cuántos enlaces rotables tengo para mirar cuántas son las posibles conformaciones que se pueden armar. Una vez tengo la bolita aquí verde, voy a ligando, le doy aquí en archivo de salida y lo guardo como PDBQT. Entonces aquí me ponen ligando modelo 1, pues solamente le voy a dejar ligando.pdbqt. Aquí ya me apareció también. Entonces ya hicimos esos dos pasos. Fíjense que si yo activo este botoncito me muestra la proteína en lo que vendría siendo modo superficie. Y fíjense que esa proteína pues tiene unas cavidades. Dentro de esas cavidades, que son los que yo les decía, los pockets, los bolsillos, pues es donde se encuentran generalmente los sitios activos. Vemos que por allá está nuestro ligando. Ahí se ve, no sé si por acá podemos cambiar el color. Sí, ahí se ve. Entonces es importante que ustedes verifiquen que su ligando sigue ahí en el sitio activo. Listo. Ya cumplimos este siguiente paso. Vamos con el siguiente. Debemos definir las coordenadas y el tamaño del grid box. Entonces, ¿qué es el grid box? Resulta que nosotros pues queremos mirar cuál es la mejor conformación, es decir, cuál es la mejor pose, la mejor forma en la que ese ligando se acomoda en ese sitio activo para interactuar. Pero nosotros debemos brindarle un espacio para que él se mueva. Si nosotros le decimos que ese espacio es muy grande, pues él se va a ir a cualquier lado. Entonces tenemos que delimitarlo y tenemos que poner pues unas coordenadas que van a ser específicas del lugar en el que yo quiero que esa molécula esté. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Desactivamos aquí la opción y nos quedamos con el ligando. Vamos a la pestaña de grid y le damos grid box. Y aquí le damos en view y le damos mostrar como líneas para que sea más fácil evidenciar. Entonces fíjense que ahí tenemos un cubito. Ese cubito pues tiene aquí las dimensiones en los tres ejes y aquí tiene pues las coordenadas en las cuales se encuentra. ¿Qué es la idea? Pues dejar el ligando en esta cruz que nos aparece ahí. ¿Listo? Dejarlo centrado. Entonces fíjense que de este lado digamos que se ve ya centrado, pero si uno le da la vuelta al cubo pues vemos que está como muy hacia adelante. Entonces hay que ir acomodando. ¿Cómo acomodamos eso? Pues jugando con estas tres opciones de aquí. Entonces fíjense que aquí con este lo puedo correr hacia la derecha. Pues miremos a ver cómo se va viendo ahí. Parece que ya está un poco mejor. Yo lo correría otro poquito. Listo. Si ustedes miraron un paper, pues el paper ya debe tener estas coordenadas. Entonces solamente es verificar que efectivamente pues estén bien ubicadas. ¿Listo? Ahora, que mi molécula es muy grande, tengo un fármaco que tiene una estructura muy grande, pues yo puedo aumentar aquí las dimensiones. Entonces puedo hacer esta, de hecho aquí estoy viendo el otro. Puedo aumentar esta. Puedo aumentar esta. ¿Listo? O puedo aumentar esta. Entonces, en este caso yo lo voy a dejar de 42 para darle un buen espacio a
para darle un buen espacio a la molécula y que pueda pues moverse libremente. Entonces fíjense que ahí ya está. Cuando yo ya lo ubiqué, entonces lo primero que voy a hacer es tomar un pantallazo. Le tomo un pantallazo a esta ventanita. ¿Para qué? Para que estos datos no se me pierdan. Y aquí en File le voy a dar la primera opción. Esa primera opción nos permite que, no sé, se nos cerró algo, no se va a perder. Va a quedar ubicado en la misma posición. Entonces, ya definimos el grid box. ¿Listo? Es decir, ya tenemos definidas las coordenadas y el tamaño del grid box. Vamos al siguiente paso. Preparar los ligandos. Entonces, nosotros tenemos un ligando ya preparado. Ese ligando es con el que venía cristalizada la proteína. Vamos a preparar un ligando adicional para que ustedes pues puedan entender cómo se hace el proceso del análisis y cómo se pueden llegar a comparar los resultados. Entonces, ese proceso se puede hacer de una manera muy simple utilizando el DruGBank por un lado y esta plataforma que nos permite establecer la conformación en 3 dimensiones de moléculas que nosotros inicialmente planteamos en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos inicialmente al DruGBank. Ay, cargué que no era. DruGBank. Les dejé aquí los links también de cada una de las herramientas. Vamos por aquí. Listo. Y en el DruGBank ustedes saben que tienen acceso a una gran cantidad de ligandos. ¿Listo? Entonces, en mi caso, como yo tengo fármacos que se denominan ARA2, pues voy a mirar a ver qué tan afines son esos ligandos, esos fármacos por esa proteína. Entonces voy a buscar, por ejemplo, el candesartán, el olmesartán, pensemos. Aquí está el olmesartán. Él me da la estructura, me da mucha información, pero específicamente yo le voy a dar aquí donde dice download y voy a ir a mono. Y él me da aquí como una información que me va a permitir tener ese fármaco en 2 dimensiones. Y aquí aparece la otra plataforma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle clic derecho, le voy a dar pegar, aquí la última opción, y me aparece esta ventanita. Entonces, todo esto lo voy a seleccionar, le voy a dar copiar y le voy a dar aquí pegar. ¿Listo? Fíjense que no se ve muy bien, no sé si tiene problemas esa plataforma o qué, pero no se ve muy bien, no se preocupen, le dan clic derecho, pegar o control V y le dan aceptar. No sé por qué hay algunos que me están dando error, la vez pasada también funcionó así. Vamos a mirar el otro, a ver si funciona. Si no, lo pueden buscar, por ejemplo, en Spider también hay una gran cantidad de compuestos, eso lo pueden encontrar ahí. Vamos a mirar si este del telmisartán nos funciona. Ya funcionó bien, listo, este sí nos funcionó bien. Entonces, fíjense que la estructura que teníamos aquí del telmi, pues se nos pegó aquí rápidamente. Y ya nos dio la conformación espacial. Entonces, para descargarlo únicamente le doy aquí en el botón que dice .pdb. Él le pone un nombre ahí al azar. Entonces, yo le voy a cambiar el nombre a telmisartán. Y que es una de las cosas que ustedes deben hacer, pues es plantear modificaciones. Entonces aquí pueden hacer esas modificaciones rápido. Entonces fíjense que aquí yo tengo el grupo ácido, el ácido carboxílico. Entonces imagínense que yo no quiero que sea un ácido, sino que quiero que sea un éster. Entonces pues aquí puedo poner un nuevo enlace. Ya formé un éster de metilo y fíjense que él ahí automáticamente me actualiza. Yo le puedo dar al .pdb y me va a descargar. Si le hago otra modificación, pues él nuevamente se va a actualizar. Pueden hacer las modificaciones ahí muy rápido y lo descargan fácilmente. ¿Qué hacemos con los archivos
pues los pasamos a la carpeta que nosotros estamos usando. Y vamos a ir a preparar el ligando. Ya lo tenemos en el formato PDB, pero acuérdense que yo les dije que eso necesitaba estar en formato PDB-QT. Entonces podemos eliminar lo que ya hemos hecho. Y vamos a preparar el ligando igual que preparamos el otro. Vamos a ligando, input, open, y vamos a buscar en este caso el archivo del telmisartán. Ahí lo abrimos. Vamos otra vez a ligando, árbol de torsiones, detectar la raíz. Ya nos apareció aquí la bolita. Y una vez tenemos esa bolita ahí, lo guardamos como PDB-QT. Aquí ya nos dio el nombre específico. Y fíjense que ya apareció aquí. Entonces el ligando ya está preparado. Tenemos la proteína y tenemos dos ligandos que vamos a comparar. El ligando con el cual se cocristalizó y un ligando que vendría siendo un fármaco ya comercial. Entonces este paso ya lo hicimos. Vamos al siguiente paso, que es preparar el archivo de configuración y correr el cálculo. Entonces hay muchas formas de correr estos cálculos. Se pueden hacer a través de códigos, a través de scripts. Generalmente cuando uno tiene Linux, pues hay que hacerlo a través de esos códigos, pero aquí utilizando el Autodoc es muy sencillo, el Autodoc Tools. Entonces van a ir a su carpeta, van a darle clic derecho, nuevo, y van a crear un archivo tipo texto. Le ponen un nombre, yo generalmente le pongo config y lo abren. Ese archivo va a tener la información que nos aparece aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a agrandarlo para que se vea mejor. Todo lo que está del lado izquierdo de los iguales lo vamos a dejar exactamente igual. Y lo que está del lado derecho sí lo podemos cambiar. Entonces, en el primer caso, el receptor se refiere a cuál va a ser pues nuestro receptor, nuestra proteína o nuestra enzima. Específicamente entonces, en mi caso yo le puse proteína.pdbqt. Aquí no tendría que hacerle ninguna modificación. Aquí entonces ligando es exactamente lo mismo. ¿Cómo le puse yo al ligando? Cuando yo utilice el telmisartán, pues este ligando debe ser nombrado como telmisartán. Aquí en las coordenadas entonces pues voy a utilizar el archivo al cual le tomé el pantallazo. Y aquí voy a tener dos tipos de archivos de salida. Ambos en formato TXT que ya ahorita les voy a mencionar. Entonces vamos a ir alistando nuestro archivo. Yo por aquí tengo uno ya creado. Entonces vamos a copiarlo. Y de hecho está aquí. Sí, lo voy a pegar ahí. Entonces, como les decía, voy a iniciar con la proteína, que ya siempre va a ser la misma. Siempre que hagan un docking, la proteína se debe mantener igual. Lo único que va a cambiar es el ligando. Entonces, en este caso vamos a empezar con el que nosotros denominamos ligando. Vamos a mirar las coordenadas. Entonces, las coordenadas que yo planteé aquí fueron x menos 15.446. De hecho, vamos por aquí, listo, para que se vaya viendo. Menos 15.446, 10.249 y 41.831. ¿De dónde estoy sacando los datos? De aquí, de esta parte de la derecha, abajo. Y aquí en el tamaño, entonces, yo lo dejé de 42 por 42 por 42. ¿Qué nombre le voy a poner yo a mis resultados? Entonces, como ustedes van a tener varios resultados y tienen que hacerlo varias veces, porque generalmente uno no hace el docking una vez, sino que lo hace 2 o 3 veces y promedia los valores, pues hay que tener como un sistema que no vaya a hacerme como a darme problemas con los nombres. Entonces yo generalmente le pongo resultado y el nombre de lo que yo estoy usando. Entonces en este caso estoy usando la molécula que se denomina ligando. Y en la siguiente le pongo resultado guión bajo ligando.
Ya ahorita les enseño por qué les pongo diferente. Y la última fila indica qué tantos resultados yo quiero. Entonces yo quiero que me dé 8 poses, 8 conformaciones, las mejores 8 que él encuentre. Yo puedo cambiarlo por 10, 15, 20, las que yo quiera, pero dependiendo de qué tantas yo ponga, pues se va a demorar el cálculo. Nosotros lo dejamos en 8. Esto nos va a dar 8 aparte de la mejor. Entonces al final vamos a tener 9 moléculas. Una vez tenemos esto, pues le damos guardar. Este archivo es el que teníamos, ya lo podemos eliminar. Este archivo es el que teníamos aquí. Listo, fíjense que es el que acabamos de editar. Listo, ya preparamos el archivo de configuración. Entonces él debe estar ahí en esa carpeta y vamos a ir a donde dice este equipo, disco local, archivos de programa, y vamos a buscar una carpeta que dice que se llama así. ¿Listo? En esta carpeta hay dos carpetas, una que dice Autodoc, otra que dice Vina. Vamos donde dice Vina y vamos a copiar el archivo que dice vina.ejecutable. Lo copiamos y vamos a la carpeta. No la tengo aquí abierta. Vamos a la carpeta del docking. La vamos a pegar ahí. Es ejecutable. Y ya tenemos ahora sí todo para hacer nuestro docking. Esto lo podemos eliminar y ya. Es decir que ya tenemos este archivo de configuración. De hecho estamos aquí donde vamos a decir correr el cálculo. ¿Cómo se pone a correr el cálculo? Entonces es donde nosotros vamos a decirle a Autodoc Vina que haga el cálculo de cuáles las conformaciones de mayor interacción en ese sitio activo bajo esas condiciones que nosotros le dimos. Vamos donde dice docking, mentiras, donde dice run, y vamos a la tercera opción donde dice Autodoc Vina. Y aquí nos aparece esta ventanita. En esta ventanita, entonces, a la primera opción le damos a dar Browse y el vina.exe lo vamos a seleccionar. En la segunda vamos a seleccionar el archivo de configuración. ¿Listo? Fíjense que aquí les dice como la ruta del programa Vina y el archivo de configuración. Una vez tenemos esto, le damos donde dice lanzar. Y él nos aparece aquí esta ventanita. Esa ventanita no se cierra, sino que nos dirigimos aquí a la terminal. Y en la terminal vemos que nos está corriendo un proceso. Este proceso va a correr lento o despacio, rápido mejor, a partir de la capacidad que tenga nuestro computador y de cuántas moléculas nosotros le pedimos. En este caso, pues a mí los cálculos se me demoran máximo 1 minuto. Cuando yo probé en algún momento la angiotensina 2, es decir, el ligando natural, se me demoró cerca de media hora porque pues es un péptido, es una molécula mucho más grande. Entonces puede plegarse muchas veces de muchas maneras diferentes, entonces se demora más haciendo el cálculo. Sin embargo, aquí no creo que haya problema y se demora máximo 1 minuto. Entonces, mientras hace eso, el siguiente paso vendría siendo interpretar los resultados. Entonces, ¿qué resultados nos da eso? Nos va a dar inicialmente esta tablita que va a aparecer aquí. La tablita que dice modo, entonces fíjense que tenemos 9 moléculas. Nos va a dar la tablita de afinidades, fíjense que todas ellas son negativas, todos los procesos son espontáneos. Nos lo ordena desde la menor hasta la mayor. Acuérdense que a nosotros nos interesa la menor, la más negativa. Entonces siempre nos va a interesar la primera. Y aquí aparecen los valores de RMCD, que significa qué tanto la molécula 2, en este caso, se parece en conformación a la molécula 1. Digamos que en este caso esta información no nos interesa. Si vamos a la carpeta donde nosotros estamos haciendo todo, encontramos que se nos formaron 2 archivos nuevos. Hay un archivo que tiene un tamaño
grande y uno que tiene un tamaño pequeño. El tamaño grande, el de tamaño grande, es donde tenemos guardadas todas las moléculas. Es decir, la pose 1, la pose 2, la pose 3, así hasta la 9. A este le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner punto PDBQT. ¿Listo? Le vamos a cambiar la extensión únicamente. Lo dejamos igual, le cambiamos el punto TXT por punto PDBQT. ¿A cuál? Al que tenía el tamaño más grande de archivo. Y al que tenía el tamaño pequeño, que vendría siendo este, si nosotros lo abrimos, nos damos cuenta que es la misma tabla que nos dio ahorita, aquí en la terminal, solo que en archivo de texto. Entonces, pues en este caso nosotros esos archivos son los que nos van a importar, porque de aquí es donde nosotros vamos a empezar a promediar los valores. Esto vendría siendo el docking para una sola molécula. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de esto? Pues interpretar los resultados respecto a la afinidad, pero también podemos ir a mirar qué tantas interacciones me está dando con el sitio activo, que es algo. Entonces, voy a ir a Autodoc Tools. Voy a ir donde dice Analyze, Docking, y en la segunda opción, donde dice Resultados de vida. Y aquí voy a abrir el archivo al que le cambié la extensión, es decir, resultado ligando.pdbqt. Ese es el que voy a abrir. Aquí me aparece la opción de abrirlo como una sola molécula con múltiples conformaciones o múltiples moléculas. Vamos a abrir como múltiples moléculas. Y él aquí nos pone las 9 moléculas. Fíjense que están abiertos los 9. A nosotros no nos interesan las otras 8. Entonces vamos a eliminar y vamos a dejar únicamente la primera. La primera, que era la de la mejor energía, era menos 11.7, ahí nos dice. Esta fue la conformación que la molécula adoptó. Entonces vamos aquí donde dice File, Save, y vamos a describirlo como PDB. ¿Por qué como PDB? Porque tenemos que abrirlo en Maestro, y Maestro solamente nos deja abrir archivos .pdb. Entonces, si ustedes miran aquí, pues nos aparece lo que vendría siendo el nombre de ese archivo. Entonces, en este caso yo le voy a dar ligando, resultado ligando, pose 1. ¿Por qué pose 1? Pues porque es la mejor pose, es decir, la que me dio la mejor energía, la mejor conformación. Y le doy OK. Si voy a la carpeta, aquí me apareció. Este vendría siendo el mejor resultado. Yo ya puedo cerrar aquí el Autodoc. ¿Listo? Cerramos, aquí se va a cerrar la terminal. ¿Listo? Y vamos a Maestro, a analizar los resultados. Listo. Una vez tenemos esto abierto, entonces vamos a dar aquí nuevamente importar. Vamos a ir a la carpeta y vamos a seleccionar dos archivos. El archivo que acabamos de guardar, el resultado ligando pose 1, y el archivo de la proteína. Ambos en formato PDB. Recuerden que Maestro no abre otros tipos de formato. O bueno, sí abre otros, pero PDBQT no específicamente. Entonces por eso toca los PDB. Entonces aquí me abrió los dos. Aquí yo les cambio los nombres generalmente para no perderme. Entonces este va a ser ligando pose 1. Y este pues va a ser la proteína. Listo. Entonces fíjense que si yo le doy acá a seleccionar el ligando, de hecho, vamos a acercarnos por aquí. Si yo selecciono el ligando, recuerden que para seleccionarlo es con control oprimido, él me aparece ahí, que vendría siendo el sitio activo. ¿Listo?
Si ustedes lo seleccionan, y porque me pasó varias veces, y el ligando les aparece por aquí en otro espacio, quiere decir que seleccionaron mal el grid box o que las coordenadas estaban mal, que el docking corrió mal. Siempre les debe quedar el resultado dentro de la proteína. Entonces, cuando nosotros tenemos los dos marcados, vamos a ir a la opción que dice interacciones del ligando. Y él nos muestra esta imagen que nos muestra los residuos de aminoácido que están por aquí cerquita y nos muestra pues los tipos de interacciones. Pero si ustedes se fijan en la estructura, nosotros aquí teníamos dobles enlaces y aquí no aparece. Entonces eso es porque el maestro no pone los dobles enlaces, sino que de acuerdo a la distancia en la cual se encuentra, él va como generando la estructura. Entonces, antes de hacer todo eso, vamos a ir al ligando únicamente. ¿Listo? Y teniendo en cuenta la estructura de nuestro ligando, que en este caso estaba en el PDB, vamos a ir a buscarlo, pues vamos a nosotros a agregarle la información que le falta. Entonces era el 4. Ya se van a aprender el código de su proteína y pues bajamos a la sección de los ligandos aquí. Entonces fíjense que este es el ligando. Aquí en el bifenilo pues al ser un bifenilo claramente vamos a tener dobles enlaces. Entonces aquí en esta opción donde dice incrementar el orden de enlace, le vamos a seleccionar y vamos a cambiar esto por dobles enlaces. Ya pusimos estos de aquí. Aquí ahora el tetrazol tiene dos dobles enlaces, entonces vamos a poner esos dos. Es importante que pues quede tal cual. Entonces aquí hay una y aquí está el otro doble enlace. Nos falta, aquí hay un doble enlace del carboxilo y aquí hay una piridina. Entonces pues vamos a poner esos ahí también. Entonces el doble enlace está aquí y aquí está el de la piridina. Listo, una vez hacemos eso, entonces ahora sí podemos poner los dos interacciones del ligando y fíjense que ya tenemos la molécula tal cual. Entonces, pues que es importante primero mirar aquí. Recuerden que nosotros por aquí teníamos una lista de los aminoácidos con los que era importante que ese ligando interactuara. Y el primero de ellos es la arginina 167. Si nosotros nos fijamos aquí, la arginina 67 tiene muchas interacciones. Está interactuando con este carboxilo, con este fenilo, con este nitrógeno y también con el tetrazol. Entonces, para mirar qué tipo de interacciones se están dando, nosotros le damos aquí en View y marcamos aquí donde dice Lead Legend. Y aquí él nos da como las características de cada uno de los enlaces o de las interacciones mejor. Entonces, por ejemplo, vemos que hay una moradita, una flecha moradita. Esa nos dice que hay pues un puente de hidrógeno entre la arginina 167 y el carboxilo. Vemos que otro aminoácido está por acá. Miren, el triptófano 84. Aquí estaba también. Sí, aquí está, triptófano 84. Entonces hay interacciones con ese, está ahí cerquita. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Listo? Entonces eso es lo que ustedes deben mirar. Si quieren, le pueden tomar pantallazos. Yo generalmente lo doy aquí en File y lo guardo como un screenshot porque me da la mejor calidad. Y ahí ya lo pueden guardar. ¿Listo? Lo guardar en alguna carpeta. Eso por un lado. Todas esas imágenes pues las tienen que guardar. ¿Qué otra cosa podemos mirar? Pues esas interacciones. Entonces vamos aquí cerquita y le damos aquí donde dice contactos. ¿Listo? Aquí hay diferentes tipos. Nosotros en general le vamos a dar contactos. Y fíjense que se me generaron unos contactos naranjas. Por aquí se ven.
Si yo los quito, ahí están apareciendo. ¿Listo? Y entonces, pues voy a medir esos contactos. Voy a mirar entre qué átomos se están dando y voy a medirlos. Entonces selecciono aquí átomo y sin dar clic, solamente ubicándome sobre el átomo, voy a mirar como esta leyenda que me aparece aquí abajo. Y ahí él me va a dar la información, sin dar clic, solamente me ubico sobre él. Y él me dice que ese átomo corresponde al carbono 6, si se fijan ahí, va a cambiar a carbono 6, de lo que sería el ligando pose 1, es decir, el carbono 6 de mi ligando. Y si voy por el otro lado, pues me va a decir que pertenece a la isoleucina 288, específicamente a un átomo de hidrógeno de ese residuo de aminoácido. Entonces, eso es lo que yo voy a anotar. ¿Qué interacciones hay entre qué átomos y qué átomos? Y voy a medir qué tanta distancia existe entre ellos. Entonces, ahí donde está seleccionado distance, le doy medir, selecciono un átomo, cuando lo selecciono me aparece ese cubo, selecciono el otro, y ahí me dice que tiene una distancia de 2.76 Armstrong. Entonces, pues ese valor también lo anoto. Por aquí tengo otro, entonces vamos a mirar. Fíjense que ese es entry. La serina 109 y por aquí un átomo del bifenilo. ¿Listo? Entonces, para medir la distancia nuevamente, selecciono aquí y selecciono aquí. Y me dice que hay 2.64 Armstrong de distancia. Todo eso yo lo anoto. Y esa es la información que yo puedo obtener del docking molecular. Ahora, esto yo ya lo puedo cerrar. Vamos a hacer una comparación de los valores de energía que nos da el ligando, que fue el que ya miramos, el ligando endógeno, o mejor, el ligando con el que se cristalizó la proteína, y el otro ligando que fue el telmisartán, que ya lo preparamos. Entonces, vamos a Autodoc Tools, lo abrimos. Ustedes pueden preparar todo y después pueden ponerse a correrlos. No hay que hacer todo el proceso siempre. La proteína, como es la misma, pues solamente se debe hacer el proceso una vez. Entonces, vamos a correr el cálculo. Pero, ¿qué pasa si yo me pongo a correr el cálculo ahorita con lo que yo ya tengo? Pues que me va a correr el mismo cálculo, porque mi archivo de configuración pues no se ha editado. Entonces, voy a editar mi archivo de configuración. Cada vez que va a hacer un nuevo docking, pues tengo que editar este archivo. La proteína, como les digo, va a ser la misma, pero en este caso voy a utilizar lo que se denomina telmisartán. ¿Listo? Tiene que quedar escrito exactamente igual. Listo. Las coordenadas las mismas, las dimensiones las mismas. Aquí yo generalmente le cambio el nombre, lo que les decía, para que no sea ambiguo. Si no le cambio este nombre, se me va a sobreescribir, entonces voy a perder los datos anteriores. En este caso sería telmisartán, y aquí, resultado, telmisartán. Listo. Solamente le doy guardar, y ahora sí puedo ir a correrlo. Entonces, aquí, Autodoc Vina, selecciono en el primero el ejecutable, en el segundo el archivo de configuración y le doy lanzar. Esta ventanita no la cierro y espero a que mi cálculo se dé.
Entonces, le podemos hacer todo el proceso al maestro para ir a mirar las interacciones, qué tan cerca son, qué tanta distancia hay entre ellos, cuáles son los aminoácidos, pero hay una muy importante que es comparar los valores de afinidad. Entonces, pues vamos a hacer esa comparación. Fíjense que aquí me aparecieron dos nuevos archivos de texto, ¿cierto? Con los nombres que les puse. Hay nuevamente uno grande y uno pequeño. El grande ya sabemos que le cambiamos la extensión a .pdbqt, ¿listo? Porque es el que vamos a ir a mirar al otro lado, que eso no lo vamos a hacer ahora. Y vamos a comparar solamente las energías. Entonces vamos a mirar las energías del ligando con el que se cocristalizó la proteína y vamos a mirar las otras energías. ¿Listo? Aquí está. Entonces del lado izquierdo tenemos el ligando con el que se cristalizó la proteína y del lado derecho el telmisartán. El ligando con el que se cristalizó la proteína me da una energía de menos 11.7 kilocalorías por mol, es decir, es muy afín por esa proteína. Y el ligando, el telmisartán me da 11.2, menos 11.2. Eso quiere decir que es muy afín también, pero no tan afín como el ligando endógeno. Eso quiere decir que si en dado caso las dos moléculas estuvieran en el medio y tendrían que competir por llegar al sitio activo, el que más fácil se uniría al sitio activo sería este. Y pues digamos que esa es una forma en la cual se debe interpretar estos resultados. ¿Por qué no comparamos los otros? Porque nos interesa la pose, la conformación de mayor energía. Entonces, eso vendría siendo el tutorial del docking en Autodoc-Vida. Pues espero haya sido claro. Y finalmente, pues quería mostrarles un ejemplo de lo que se hizo en esa tesis, justamente con lo que estamos haciendo ahorita y cómo fue todo el proceso. Entonces, lo primero que yo hice fue comparar esas energías de los fármacos que son comercialmente disponibles, que son 9, desde el candesartán hasta el acilsartán. Los comparé con el ligando endógeno. ¿Cuál es el ligando endógeno? La angiotensina 2, el péptido. Y también tomé 3 fármacos que estaban en proceso de aprobación, que habían tenido ya estudios experimentales